Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver esta integral impropia que tiene una complejidad porque no es una función racional, sino que es una raíz cuadrada arriba y tenemos un denominador que no se hace cero nunca. Por lo tanto, tenemos una integral impropia de primera especie que ocurre cuando el dominio de la función no está acotado. Vamos a anotar, por supuesto, que límite cuando x tiende a infinito de la función que está dentro del integrando tiende a cero. Esa es la condición necesaria, pero no suficiente para decidir si la función es convergente o no. El test de la divergencia me dice si una función es divergente de inmediato haciéndose límite, pero cuando el límite me da cero de la función que está dentro de la integral, eh, no concluyo nada, ¿ya? No es concluyente la prueba, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que primero vamos a comentar de que como las funciones son todas positivas al menos en el intervalo entre uno e infinito, podemos afirmar de que la integral a lo menos es positiva, ¿ya? Esa es la cota inferior que necesitamos para demostrar de que una integral converge por alguno de los métodos, ¿ya? En general, siempre verifiquen si la integral es al menos positiva, o en caso contrario de que sea siempre negativa, ya tenemos una cota superior en ese caso, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de buscar una integral de la forma x elevado a un cierto parámetro que le voy a llamar p, ¿ya? Y nosotros sabemos que si llegamos a esa cota y p es mayor estricto que el 1, esta integral es convergente y por lo tanto todas las que son más pequeñas también son convergentes siempre y cuando hay una cota inferior, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo vamos a llegar a ese x elevado a p. No podemos forzar tal vez el p porque va a depender de cómo sea la función. Pero fíjense de que el uno más x, si no estuviera ese uno, la función sería más grande porque estaríamos reduciendo el denominador, ¿ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer es, bueno, voy a cambiar este x elevado a p por ahora, em, y voy a decir de que esto es siempre más grande, al menos para el dominio que tenemos ahí entre uno e infinito, que raíz de x dividido por perdón, raíz de x dividido por x al cubo. Y esa en realidad es una función de la forma uno dividido por x elevado a p, donde en mi caso el p va a ser 5 medios. ¿Por qué 5 medios? Porque es 3 que son 6 medios, menos el exponente de la raíz cuadrada, que es un medio. Como tienen signos distintos, el mayor se resta con el menor y se deja ya sea abajo, si es que abajo está el mayor, o arriba, si arriba está el mayor. Siempre tiene que ser de esa forma, porque si tuviera el exponente arriba positivo, esa integral claramente diverge. Entonces quiere decir que se nos pasó la mano cuando hicimos el acotamiento hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, como 5 medios es mayor a 1, yo puedo afirmar de que esta integral es convergente y podemos decir de que todas las que son más pequeñas son convergentes también, siempre y cuando tengan una cota inferior. Es más, si el límite es de 1 hasta infinito, el resultado de esto es 1 dividido por p menos 1, ¿ya? Eso lo pueden demostrar con con las fórmulas de integración y evaluando el límite cuando algún parámetro tiende a infinito para el límite superior y evaluando en 1, ¿ya? Si fuera otro límite, no sería, no sería así la fórmula. Si fuera de 2 a infinito, converge igual, pero el resultado va a ser distinto. En mi caso, el resultado es 1 dividido por 5 medios menos 1, y esos son 2 tercios, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos informaciones, aunque una es más relevante que la otra. La primera es que la integral que nos están preguntando también converge. Y la segunda es que el valor de la integral tiene que estar entre la cota inferior que encontramos, o que definimos, mejor dicho, porque siempre tratamos de que sea cero para funciones positivas, y entre 2 tercios. De hecho, uno se podría animar a borrar los iguales, pero si no están seguros, coloquen el igual. La gracia de la lógica es que como es mayor o igual,
es verdadero siempre que sea mayor o que sea igual. ¿Ya? Entonces, si nos equivocamos, mejor le ponemos igual y así nos cubrimos las espaldas. Entonces, ahora voy a empezar a trabajar sobre la integral, que ya demostré que es convergente, por lo tanto, se dice que es manipulable. Si fuera divergente, tengo que botarla al cesto de la basura. No, nunca tanto, pero el análisis se detiene en ese momento. Ya, entonces, lo que voy a proponer es que hagamos el cambio de variable raíz de x y igual a raíz de x o cualquier nueva variable igual a raíz de x. Como yo no tengo la derivada del raíz de x, porque la derivada del raíz de x es 1/2 veces raíz de x, voy a elevar al cuadrado ambos lados. Recordemos de que y es positivo para esa igualdad, por lo tanto me va a quedar y cuadrado igual a x, y esto es más cómodo de diferenciar, sobre todo porque no tengo raíces cuadradas en los denominadores. Entonces esto me queda simplemente 2 veces y de x. Recuerdan de que se puede diferenciar la función original o la versión en cuanto a su función inversa. ¿Ya? Y son equivalentes, sí, pero va a quedar distinto el diferencial desde ese punto de vista que el que hicimos acá. Primero, cuando introduzcamos un nuevo cambio de variable, tenemos que siempre preocuparnos de los límites de integración. En el límite inferior me va a quedar raíz de 1, porque 1 era el límite original. Y bueno, hay que comentar de que el cambio de variable siempre tiene que ser una función inyectiva, ¿ya? En mi caso lo es porque la función raíz cuadrada es siempre creciente y por lo tanto es inyectiva. Y no está acotada superiormente, por lo tanto, límite cuando x tiende a infinito de raíz de b, cuando b tiende a infinito, también es infinito. Entonces ahora, en lugar de escribir raíz de x, voy a escribir y por 2i de i, que es lo que tengo que reemplazar por dx. Por eso lo pongo entre paréntesis para que se entienda de dónde viene cada cosa. Y abajo voy a colocar 1 más, eh, si i es raíz de x es igual a i cuadrado, como ya también escribimos en la línea anterior. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tengo, ahora sí, una función racional. Y una función racional puede ser más larga o más corto de resolver, pero siempre se puede resolver haciendo al menos fracciones parciales. Pero en este caso, tengo otra particularidad. Tengo la particularidad de que tengo un 1 más i al cuadrado. De hecho, antes también tenía un 1 más una variable al cuadrado. La diferencia es que antes la variable era raíz de x. Entonces, era más difícil de ver. Entonces, cuando nosotros teníamos una función de ese estilo, en suma, siempre lo podíamos reemplazar por el número bajo raíz cuadrada, que es el número que tenemos al lado, que en mi caso es un 1, por la tangente de un nuevo ángulo. ¿Ya? Y esto nos va a llevar el problema a un problema trigonométrico. ¿Ya? Adicionalmente, tenemos que tener mucho ojo con dónde es válido este triángulo. ¿Ya? O mejor dicho, dónde es válido ese cambio de variable. La tangente es inyectiva entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿ya? En mi caso particular, los i son todos positivos, por lo tanto las tangentes van a ser siempre positivas. Por lo tanto, el dominio de mi teta, si le llamamos así, va a ser entre 0, podría estar incluido, ¿ya? Yo veo que no lo está, pero si lo incluye no hay ningún problema. Y aquí es importante, pi sobre 2, pero sin tomar. ¿Ya? No puede ser pi sobre 2. ¿Ya? Y por supuesto me va a cambiar los límites de integración una segunda vez, porque estamos introduciendo un segundo cambio de variable. Dada el cambio de variable que hicimos como i igual a raíz de 1, que es 1 por tangente, el cateto apropiado que tengo que definir, opuesto, es i, y como no tengo nada, porque el 1 es como si no estuviera, también se coloca 1 como, o sea, estamos dentro de una especie de circunferencia unitaria, ¿ya? O por lo menos de un cateto unitario, ¿ya? Y su hipotenusa va a ser variable y va a llamarse i cuadrado más 1, pero bajo raíz, ¿ya? Entonces, muy importante, si aparece una tangente, la tangente es 1. Si aparece un seno de teta, ese seno es i igual, i dividido por raíz cuadrada de i cuadrado más 1.
em, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer el cambio de variable primero y vamos a ver que vamos a llegar a una función, a una integral impropia, pero de segundo tipo, porque ya no vamos a tener el infinito, porque nosotros sabemos qué pasa cuando y tiende a infinito, la tangente o el ángulo que está dentro de la tangente tiende a pi medios positivo. Por lo tanto, mi nuevo límite de integración va a ser pi sobre 2 para el límite superior, ¿ya? Eso es muy importante. Y después cuando decimos y igual a 1, 1 igual a tangente, ¿para qué ángulo del dominio que estamos trabajando vale 1? En pi sobre 4. ¿Ya? Entonces, insisto con el concepto. Pasamos de una integral impropia de primera especie, que sabemos que converge, a una integral de segunda especie porque va a tener un problema en el denominador ahora, o al menos con la tangente, ¿ya? Y sabemos que converge porque es la misma integral, aunque se vea distinto. Entonces ahora voy a traspasar las nuevas variables que tengo, recordando de que y cuadrado es tangente cuadrado, por lo tanto aquí voy a tener dos veces tangente cuadrada por la igualdad y igual a tangente, pero el diferencial no lo calculé antes, lo voy a calcular ahora, es igual a secante cuadrada de teta entre teta. Por lo tanto, esto lo tengo que multiplicar por secante cuadrado entre teta. Y abajo, muy importante, 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado nuevamente. Y está el cubo. Por lo tanto, esto me va a quedar secante cuadrado a la sexta. Quedó más compacto, pero de todas formas todavía no se ve claridad de cuál es el camino a seguir. Tenemos ahora la gracia que tenemos a disposición identidades trigonométricas que antes no podíamos usar, porque no se veían, ¿ya? No es que no estuvieran ahí, simplemente el cambio de variable abre los ojos a nuevos tipos de métodos, de alguna forma. Entonces lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a factorizar por el 2 ahora sí. Aquí tengo pi sobre 4, aquí tengo pi sobre 2, y voy a simplificar lo que pueda, ¿ya? Esto es tangente cuadrado por... Ah, bueno, tangente cuadrado es lo que se va a infinito, en el fondo. Está multiplicado por secante cuadrado, que tiende a infinito también cuando el ángulo tiende a pi medio, por el mismo motivo que está dividido por coseno, ¿ya? Tienen el mismo denominador la tangente y la secante, pero además está dividido por una secante a la sexta, por lo tanto, si nosotros hacemos el límite cuando teta tiende a pi medio, ese límite debería tender a infinito, ¿ya? Para que sea impropia, ¿ya? O mejor dicho, no es evaluable en pi medio. Solamente podemos acceder a ella a través del límite. Entonces, lo que decía era que primero simplifiquemos y veamos si podemos hacer algún cambio. Simplificar me refiero a simplificar las secantes. Escribí un diferencial abajo. Nada que ver. Ya, entonces, simplifiqué secante cuadrado con secante secta y me quedó secante a la cuarta. ¿Ya? Em, ¿Qué puedo hacer? Hay varias formas de ver este problema. En realidad, cuando yo tengo secantes en el denominador, en realidad son cosenos. Y como tengo una multiplicación de tangente por dividido por coseno, si paso todo a seno y coseno, se me van a simplificar algunas cosas, ¿ya? Entonces voy a borrar arriba para poder tener espacio. Ya sabemos que hicimos ese cambio de variable. No necesitamos volver a la variable porque como cambiamos los límites de integración, em, e hicimos dos cambios de variable, lo importante es que evaluemos el último cambio de variable. Y como lo evaluamos con los límites correctos, el resultado va a ser el mismo. Entonces, aquí me va a quedar dos veces la integral entre pi sobre 4 y pi sobre 2 de, y vamos a decir, tangente cuadrado es seno cuadrado dividido por coseno cuadrado. Y secante a la cuarta es coseno a la cuarta. Por lo tanto, esto me va a quedar seno cuadrado por coseno cuadrado. Y ahora pasó algo bien particular. Dejó de ser impropia.
¿ya? Y dejó de ser impropios justamente porque toda esta integral asume de que estamos trabajando en un dominio donde podemos dividir por coseno, ¿ya? Y eso solamente es realizable cuando estamos pensando de que no estamos traspasando la barrera del pi sobre 2. O sea, estamos evaluando el pi sobre 2 por la izquierda. Por la izquierda es casi cero, pero es factorizable. Y después cuando nosotros hagamos tender el límite, en realidad lo que estamos haciendo es tender una variable a el pi sobre 2. Pero como esta función es continua, su primitiva también va a ser continua. Sí, también debería ser continua. Al revés no, pero la primitiva siempre es continua. Y si esta no tiene problemas en el pi sobre 2 porque ahora tengo multiplicación de senos y cosenos, no voy a tener problema con su primitiva tampoco. ¿Ya? Pero esa es la observación que quiero hacer, porque uno dice, pasamos de una impropia a una no impropia, qué raro. Es porque tarjamos. Y cuando tarjamos, lo importante es que los límites de integración no hubiesen sido de pi sobre 4 a pi. Ahí hubiera estado prohibido que nosotros hiciéramos ese tarjado. Como estamos cerca del pi sobre 2 podemos hacerlo. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es ocupar una entidad trigonométrica. La pregunta es ¿cuál? Bueno, yo les digo. Em, imaginémonos que tenemos un 4 aquí y por lo tanto tenemos un 4 acá para balancear. Y ahora tenemos un coseno, seno mejor, coseno cuadrado y pi sobre 2 por la izquierda. ¿Ya? Esto en realidad es seno del ángulo doble al cuadrado. ¿Ya? Porque el seno del ángulo doble es 2 seno por coseno. Si le vamos eso al cuadrado, me queda 4 seno cuadrado o seno cuadrado. ¿Ya? Entonces, seno de 2 teta al cuadrado. Eso me va a simplificar un montón lo que tengo que hacer a continuación. Entonces, decimos 2 dividido por 4 es un medio, integral entre pi sobre 4, pi sobre 2, y aquí colocamos seno cuadrado de 2 teta. Pasamos de un producto de trigonométricas a un cuadrado de una trigonométrica. Y además es el cuadrado del seno que tal vez no tiene integral directa, porque si fuera secante cuadrado tendría integral directa, pero el seno cuadrado lo puedo escribir con otra identidad trigonométrica como un medio menos un medio del coseno del ángulo doble del que tenemos ahí. Entonces, como me va a quedar un medio por un medio, voy a colocar simplemente un cuarto. Y aquí voy a colocar la integral entre pi sobre 4 pi sobre 2 y aquí vamos a colocar un medio, perdón, ya saqué los medios, 1 menos, si fuera coseno cuadrado sería más. En mi caso es menos coseno del doble del ángulo que tengo originalmente, o sea, coseno a la cuarta. No a la cuarta, multiplicado por 4. Entonces, ahora hay que hacer un comentario. Perdí la luz, pero voy a continuar igual. Eh, la integral de coseno de 4 teta entre pi sobre 4 y pi sobre 2, si lo verifican, incluye todo un periodo, ¿ya? Por lo tanto, esto es cero. Lo pueden verificar. Cuando yo haga la integral, me va a quedar seno de 4